compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila, conductor del programa, y es un privilegio que estén acompañándonos el día de hoy. Tenemos un tema que no habíamos tocado en otras ocasiones, pero consideramos que es necesario hablar de ello. Estadísticas del suicidio en México. ¿Sabían ustedes cómo andamos en los números, en la epidemiología, en la comorbilidad? ¿Qué se debe hacer para que esta situación del suicidio fuera disminuyendo poco a poco? El conocimiento de esta información nos va a sensibilizar y sobre todo a llevar a un punto de reflexión respecto a estas estadísticas. Recuerden todos los disponibles seguirnos todos los martes a la 1 de la tarde y esperamos que toda esta información les sea útil. Si requieren ayuda, llámenos al 55 46 31 33 07 o escríbanos a info@suicidología.com.mx. Y le damos la bienvenida a Mariale. Hola Alejandro, pues como dices, creo que es un tema muy importante el que hoy vamos a abordar sobre la estadística del suicidio en México, ¿no? Porque muchas veces pues no sabemos cómo va esta estadística, no sabemos cómo se hace, ¿no? Y es muy importante saber cómo vamos. Necesitamos conocer, a veces, Mariale, las estadísticas son frías, son pues poco confiables en algunas ocasiones o muy distantes inclusive de la realidad. Sin embargo, nos dan un parámetro más o menos para saber cómo está la situación del suicidio o de otros temas que se puedan contabilizar para tener información respecto a la prevención, la atención, las investigaciones que se tienen que hacer. A mí me gustaría iniciar comentándole a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos que, bueno, pues las estadísticas en México empezaron a realizarse en el 2014 por el INEGI, ya en forma sistemática. Desde 1995 ya tenían algunos informes, algunos boletines, pero parece ser que más sistemáticamente a partir del 2014 anualmente empiezan ya a reportar. Pero pues la gente que quiera contactarse con nosotros, que quiera seguirnos, ¿a qué redes serían? Sí, Alejandro, bueno, los estamos esperando en todas las redes sociales y plataformas de podcast. Nos encuentran como Suicidología. Al igual que nos pueden ver por YouTube en el canal de alejandro.águila y en suicidología.com.mx podrán encontrar más artículos de su interés, información sobre talleres y diversos temas. Excelente, pues muchas gracias. Ahí están para que nos sigan y obviamente, pues no solo este programa, sino muchos que tenemos ya en nuestras redes y en nuestra página, en nuestro canal, puedan ustedes verlos, revisarlos, enterarse. Y iniciaremos respecto al conocimiento de las estadísticas, que como comentábamos es algo que idealmente se reporta a través del INEGI en forma anual y que lo hace con la intención de que nos sensibilicemos y conozcamos la problemática del suicidio. Entonces, Ya van Alejandro, varios. el INEGI, digamos que es quien se dedica a realizar estas estadísticas. Sí, aquí en México el INEGI es el órgano oficial que se pone a investigar a través de encuestas y recibe de 3 vías esta información: el servicio médico forense, a través de los hospitales y los ministerios públicos. Es importante mencionar, y creo que lo hemos comentado ya en algunos otros programas, que normalmente la situación de estos números o estas estadísticas tienen que ver con el informe o el reporte que se da o da de forma adecuada o inadecuada el servicio médico, es decir, si le pueden poner otro tipo de muerte, pues ya no se contabilizaría como suicidio, sino enfermedad, homicidio o otra condición. Entonces, por eso a veces hay como confusión respecto a los números o a las cifras, pero de los que sí se puede saber es algo que nos ha informado el INEGI, que Chihuahua ya lleva varios años
siendo el número 1 dentro de nuestra República Mexicana, y para aquellos que nos ven fuera de las fronteras, sepan que Chihuahua es el estado más grande de nuestra República Mexicana, se encuentra al norte y que, pues desgraciadamente, sobre todo Ciudad Juárez, que es una ciudad que está fronteriza, pues tiene muchas problemáticas que se anexan o se conjuntan con respecto al suicidio, adicciones, migraciones, las muertas de Juárez, la prostitución, VIH-Sida, por mencionar los temas que más acercan a una situación de una mala problemática con respecto a la salud y a la atención que se le da. Y por supuesto es un lugar, Chihuahua, que requiere mucha atención para que se haga una adecuada prevención. Seguimos con Aguascalientes y que sepan que el INEGI radica exactamente desde algunos años en Aguascalientes, entonces ya pudieron hacer como una revisión mucho más cercana, más adecuada para investigar respecto a la problemática. Yucatán, que está en tercer lugar, es un estado que está al sur de nuestra República Mexicana y que pues tiene toda una ideología. Recordemos, Mariale, tú que tomaste el diplomado, a Ixtaf, la diosa maya del suicidio. Claro. Uh-huh. Y es una situación también mucho sociocultural. Diosa del suicidio, Ishtar, se decía a través del mito que pues llevaba a los hombres a las orillas de los lugares para que se ahorcaran y con ello tener más adeptos a su reinado. Entonces Sí, es una podemos ver cómo explicación. desde ahí, ¿no? O sea, desde ese mito, ¿no? Se va generando pues esta cultura del suicidio repetitiva, ¿no? En este estado. Exacto, entonces se repite y aparte, pues si no se justifica, se le da una explicación o una forma de ver la situación, pues menos fuerte, menos trágica, menos dolorosa y con una explicación que puede calmar a algunas personas. Sabemos que también esta cultura maya ha tenido su visión respecto a la muerte, al suicidio y otras situaciones. Pero continuando, pues vemos que también Sonora, Coahuila, San Luis Potosí están en los siguientes números y son estados en donde es necesario realizar investigaciones. Aquí iniciaremos con la problemática para realmente atender la condición del suicidio, y es que en muchos estados pues ni siquiera hay suicidólogos, en muchos estados no se conoce la problemática a fondo, a nivel República Mexicana tampoco se publican las cifras reales respecto al suicidio, entonces esto genera un desconocimiento, no solo, Mariale, en el sector social, sino también, que es importante, en el sector de médicos y paramédicos, es decir, el sector clínico, que tampoco tienen información al respecto. ¿Y te gustaría saber cuáles son los últimos, es decir, en donde menos suicidios Los hay? menos, sí, claro. En ese orden, en los últimos lugares está Hidalgo, Veracruz y Guerrero. Es curioso porque yo siempre digo que respecto a las estadísticas es como la casa de bolsa. Es decir, de repente unos están a la alta, otros a las bajas, etcétera. Durante muchos años que yo he estado siguiendo los estudios y las investigaciones, pues el estado de Tlaxcala ocupaba el último lugar, y en alguna ocasión que yo tuve la oportunidad de ir, pues les decía, ¿qué pasa aquí en Tlaxcala que hay pocos suicidios, no? Y la gente rió así como que sorpresivamente, decía, no, pues es la comida, es la gente, es la población, etcétera. Son muchas condiciones que pueden ser adecuadas o resilientes para la cuestión suicida. Lo que sí es que pues la salud y salud integral, que pues más adelante hablaremos de este tema, sería importante atenderla para evitar este tipo de crisis, este tipo de condiciones que puedan llevar a las personas al suicidio. Y Alejandro, como país, ¿en qué número estamos? Fíjate que a nivel latinoamericano se habla que estamos en el 4º lugar. Y esto seguido de Uruguay, que también lleva varios años siendo el número 1 en cuestiones de suicidios. Y también de repente se habla de Brasil, de Argentina, pero fíjate que tiene que ver también con la forma en cómo hacen investigaciones. Hay países donde tienen mucho más cercana la situación de los estudios y las investigaciones, sobre todo por su población. Y les doy un ejemplo.
Costa Rica tiene 5 millones de habitantes, entonces es una población realmente pequeñita y esto es más fácil que se haga una contabilidad y que se tenga mucho mayor estudios, investigaciones, inclusive en la atención clínica, lo cual pues hace que sea un estado que tenga, perdón, un país que tenga un reducido número de suicidios, porque hay mayor atención, insisto, en la salud mental y un mayor registro respecto al número de este tipo de condiciones. ¿Te gustaría saber quiénes se suicidan más, los hombres o las mujeres? Sí, así es. Pues resulta que efectivamente los hombres lo intentan más, perdón, las mujeres lo intentan más y los hombres lo logran. Y esto lo hemos visto también tiene que ver mucho con el método que también ha cambiado. Es decir, Claro, el antes método que usan para intentar el suicidio. el hombre usaba normalmente métodos mucho más letales, como arma de fuego, tirarse un precipicio, o inclusive lo que veíamos también fuertemente es en algunos lugares el tomar venenos. Y la mujer usaba tomar pastillas, ahorcamiento, lo cual permitía salvar a la persona y de esta forma, pues se le rescataba a través de un lavado intestinal o de una cirugía y pues era menos letal el método. Hoy en día ya está como más parejo. En la clínica yo he recibido pacientes, sobre todo jóvenes, que más bien lo intentan tomando pastillas. Y mucho ojo, aquí hay que dar el mensaje de prevención a quienes nos hacen de favor de acompañarnos y escucharnos, de que los medicamentos deben estar controlados por los adultos, deben estar bajo llave, porque la mayoría de las personas que intentan quitarse la vida con los mismos medicamentos que hay en casa son los que sí quieren Claro. quitar la Y vida. muchos adolescentes justo, ¿no? Buscan los medicamentos que les recetan a los padres o mismos medicamentos psiquiátricos que no están bien controlados o como dices, que a lo mejor a nadie más se los controla, ¿no? Y tienen acceso a esos medicamentos todo el tiempo. Exactamente, entonces sabemos que normalmente la gente no va a comprar los medicamentos, más bien ve el acceso fácil y de esta forma es que llegan a consumirlos. Entonces hay que tener mucha precaución porque pues si hay una situación crítica, una depresión, una ansiedad, algo que vemos en nuestros hijos, pues inmediatamente se le atienda y no dejar que esta condición crezca y que pueda llegar a la acción suicida, ¿no? ¿Y cuál sería el método que más se usa? A nivel mundial, el ahorcamiento. Fíjate que no solo es accesible, es rápido y es barato. Entonces, sabe que con cualquier cuerda, soga, cordón, bufanda, cinturones inclusive, son los instrumentos que mayormente hemos visto que se usan para quitarse la vida. Aquí, en algunos casos, y también hay que compartirlo, pues no se logra el hecho de quitarse la vida, pero sí una afectación grave a nivel cervical, porque es ahí donde mayormente se dañan al momento de que se dejan caer después de estar colgados y pues esta situación hace que no mueran, pero sí haya una lesión cerebral, una lesión cervical y quedan hemipléjicos, parapléjicos o pues con una lesión que hay que atender prontamente. Ay, sí, muy fuerte. Y justo esto me hace recordar estos retos que en un tiempo se hicieron virales de adolescentes que se colgaban a ver quién aguantaba más, ¿no? El peligro. Sí, es decir, era una forma también de arriesgar la vida, una conducta pues de alto riesgo que cobró vidas y cobró también situaciones de salud en donde terminaban en el hospital, terminaban lesionados y algunas lesiones pues desgraciadamente permanentes que los hacían estar en silla de ruedas o inclusive sin poder moverse. Entonces el riesgo es muy, muy alto cuando no se logra el objetivo de quitarse la vida y esto el suicida normalmente no lo contempla. Piensa que su método va a ser seguro. Pues no, no, no lo hay. Y bueno, Alejandro, ya nos mencionaste que entonces los hombres son los que más logran el suicidio. ¿Y en rango de edad? Fíjate que sigue siendo, y creo que estas edades son tan importantes porque son etapas muy productivas, son etapas de desarrollo y crecimiento. Ya van varios años que el INEGI nos informa que la edad que mayormente prevalece es de 15 a 29 años de edad.
Pues, ¿qué pasa en estas edades? Tú como psicóloga lo sabes, a los 15 años, pues está terminando la secundaria, iniciando la prepa, o en este rango de edades, pues están concluyendo a lo mejor una carrera universitaria o técnica, o ingresando al campo laboral, o ya No, algunos, y realmente plena adolescencia, ¿no? Porque pues también se dice ya que uno sale hasta los 25 sigue siendo adolescente. exactamente, entonces, si es hasta los 29, son realmente, Mariale, adultos jóvenes, adultos en productividad, adultos idealmente sanos, adultos que deberían de estar planeando su futuro. Y no, lo que vemos o lo que escuchamos en consulta es pérdida de sentido de vida, depresión, ansiedad, conflictos económicos, conflictos de pareja y una serie de circunstancias en esta población tan vulnerable, sobre todo en el manejo de las emociones, ¿no? Claro que entrando a la adolescencia, pues justamente va a haber varios conflictos, ¿no? Y por eso también hay que estar atentos, ¿no? Cuando se tienen hijos adolescentes, pues sí, a estos focos rojos que se puedan presentar. Por supuesto, para que ya sabiendo que mayormente los hombres, es decir, hay mayor impulsividad en el sector masculino, que las edades son en adolescentes o adultos jóvenes, que el método mayormente es ahorcamiento, todo esto nos va llevando a que a nivel de epidemiología y comorbilidad sepamos dónde están estos sectores de mayor riesgo, ¿no? Y por ejemplo, sabemos que el suicidio es un acto deliberado de quitarse la vida y que es una problemática de salud pública a nivel mundial y regional. Cada vez más en todos los países se tienen estadísticas mayormente de suicidio. Se conoce que, por ejemplo, en la antigua Rusia es donde mayormente se dan el número de suicidios y hay toda una condición climatológica, crisis sociales, económicas, que influyen en esta condición para que ese sector del mundo sea ya durante varios años mayormente el número de suicidios donde se está presentando en la población. Entonces, necesitamos identificar qué se está haciendo en otros lugares, en otros países, a nivel de prevención para disminuirlo, porque son muy pocos los países que tienen una ley para la prevención del suicidio, que tienen programas permanentes, y pues esto hace que el problema, al no ser atendido, no ser visto, pues por supuesto vaya creciendo, ¿no? Sí, y podemos ver, ¿no? O sea, siendo el número 4 en América Latina, pues tenemos una gran cantidad de personas que se suicidan. Más o menos como cuántas personas se suicidarán al día. Se habla de que antes decía el INEGI que cada 4 segundos, perdón, la Organización Mundial de la Salud, que cada 4 segundos. Hoy se habla de cada segundo. Es decir, en Imagínate, lo que ahorita alguien se está suicidando. es decir, en todo este tiempo que llevamos hablando del tema, seguramente ya muchas personas lo intentaron y algunas más lo lograron. Y también nos reporta la OMS que el número de suicidios se incrementa y de intentos, sobre todo en la población jóvenes, hasta un 200% en cifras y en estadísticas cuando hablamos de la población juvenil. Entonces, habrá que centrarse, que concentrarse en este rango de la población para que se haga allí el mayor énfasis de la prevención, ¿no? Sí, justo como dices, ¿no? Intentando hacer como, pues, ayuda, ¿no? En esta población, en los jóvenes, talleres, información. Todo eso porque hay situaciones, pues no nada más nacionales, sino mundiales, que han incrementado el número de suicidios. Ejemplo, pues sabemos las posguerras, sabemos las situaciones de crisis económicas en los países, pero tenemos un dato muy reciente que es el COVID y el INEGI también nos dice que se incrementó hasta un 20% el número de suicidios pues en la etapa de COVID y hoy en día post-COVID pues muchas problemáticas de salud mental. Entonces, situaciones como las epidemias y todo lo que hay alrededor de ellas, el aislamiento, las muertes, las crisis económicas, el desempleo, la pérdida de salud, factores muy fuertes que influyeron para que en época de COVID se incrementara el número de suicidios. Veíamos en consulta, pues muchos, ya ves, especialistas en tu caso y en
muchos clínicos, pues empezamos a dar consulta vía internet al no poder hacerlo presencialmente y se incrementó mucho la necesidad de ayuda en donde las personas requerían pues calmar la depresión, la ansiedad, la tensión, el estrés, este hacinamiento, este miedo, la paranoia y muchas condiciones que afectaron la salud de las personas y por supuesto llevaron a una acción de desesperanza, ¿no? Sí, y justo en esa época creció, ¿no? Crecieron los suicidios, mucha ansiedad. Había quien se suicidaba porque tenía miedo de contagiarse o estaban contagiados y creían que iban a sufrir mucho o se iban a asfixiar y entonces mejor se querían aventar. De hecho, hubo un caso muy famoso de, me parece que un chico que se quería aventar de un hospital. Sí, efectivamente, el caso yo lo recuerdo bien porque era una persona que lo habían ingresado al hospital precisamente por tener los síntomas de COVID, pero había mucho miedo de cuál era el proceso que se tenía que atravesar en la recuperación y si era o no era posible, que le iban a poner oxígeno, que a lo mejor moría y que el sufrimiento, el dolor, la incertidumbre, es decir, se van llenando de mucha angustia y tensión. Entonces este chico pues se desconectó el oxígeno, subió al techo del hospital y pues efectivamente quería morirse, quería suicidarse. Esto, insisto, fue una situación ya extrema de crisis en donde el miedo lo invadió y prefirió morir antes que enfrentar el proceso de recuperación, ¿no? Mm. Y hablando de estos factores que detonan el suicidio, Alejandro, ¿hay alguna estadística como de algún factor mayor, factor general? Efectivamente, sí, lo que se ha encontrado en más del 75% es la depresión. La depresión, como sabemos, tiene varias condiciones por las cuales llega a ser algo tan patológico y tan extremo como para que llegue a la condición suicida. Inicialmente es que la persona se atiende tardíamente de la depresión. Se habla que hasta tardan 5 años en ingresar a un hospital o ver a un especialista. Dos, normalmente usan métodos como paliativos y que si el tecito o que si me recomendaron tal medicamento o tal cosa no recetada por un especialista antes que llegar a hacer una valoración y determinar no solo el tipo de depresión, sino el grado de depresión. Y tercero, el paciente normalmente depresivo es un mal paciente que cuando se siente con cierta mejoría, abandona el tratamiento. Entonces no llega a concluir satisfactoriamente la situación de su condición de salud y pues deja medias el tratamiento y hay recaídas. En la recaída es donde vemos esta condición que se exacerba, ¿no? Sí, y lo que dices es muy importante porque sí, yo he escuchado mucho como, es que ya llevo mucho tiempo deprimido, pero no había querido buscar ayuda porque según yo puedo solo y, ¿no? O me dicen, es que tienes todo en la vida, ¿por qué te deprimes? O muchos que, por ejemplo, no se quieren medicar, ¿no? Que le tienen miedo, que porque van a ser ahora dependientes toda su vida del medicamento. Entonces me parece que sí hay como mucha negación, ¿no? He escuchado mucho a las personas cuando están deprimidas que se tardan, ¿no? Y los familiares tampoco ayudan mucho, ¿no? También es como, no, tú puedes solo, no pasa nada, ¿no? Y pues eso sí, ahora sí que hay que ponerle atención, ¿no? También he escuchado mucho esta parte cuando ya ha habido intentos, ¿no? Que les recomiendan que se internen un tiempo y no quieren. Es que todo lo que comentas es tan importante, Mariale, porque son mitos respecto a los medicamentos, al tratamiento, ¿no? Es algo que se ha difundido durante muchas décadas, de que no tomes medicamento porque te vas a hacer adicto. ¿A poco no lo hemos oído, no? Sí, O esa situación de que tú puedes solo, como si fuera algo de voluntad. Yo les explico a los pacientes, y creo que este ejemplo puede servir mucho, la depresión es como la gripa. Tú no decidiste tenerla, pero tampoco decides en qué momento la quitas. Es un proceso de recuperación basado en un cuidado y atenciones y medicamentos. Entonces sí se necesita informar a las personas porque estos mitos respecto a la depresión impiden que la persona se atienda. La depresión se cura y hoy en día hay muy buenos medicamentos y tratamientos, pero si se tiene la idea de que se va a ser adicto o de que mejor tú échale ganas
o de que eso de la depresión es puro chantaje, o que la depresión es pasajera, y de ahí nos podemos ir con muchas ideas y cosas que se han difundido y que impiden que la gente se atienda, ¿no? Claro. No, y justo la persona que se encuentra así, que ya está pensando en suicidarse, pues cree que ya no hay remedio, ¿no? Es como ya no hay otra salida, pero sí la hay. Sí, hay muchas formas hoy en día de atenderse y por supuesto en forma multidisciplinaria, muchos tipos de tratamientos. Lo peor que puede hacer la gente es no atenderse, porque dentro de los síntomas de la depresión está exactamente el pensamiento suicida. Recordemos que alguien deprimido pues está muy basado en situaciones del pasado, en el sufrimiento, en el dolor, y hay una condición que ya hemos mencionado de visión el túnel, ¿no? Donde solo se ve la problemática y no se ven las soluciones. Todo esto impide que alguien que tiene una depresión, pues quiera seguir viviendo, disfrute la vida o la vea en forma más objetiva. Al contrario, se van deteriorando y el pensamiento suicida es algo que está muy, muy frecuente y pues repito, del 75 al 80% puede llegar a ser las personas que están en una condición de alto riesgo suicida y que en consulta lo vemos. Mayormente las personas que han intentado o que lo están pensando cursan con algún grado depresivo. Hay un dato importante, fíjate que el INEGI ya tiene un informe en el 2022 con más de 8,000 casos de suicidio, pero el dato que nos llama la atención es que en el 2020 había 7,896 casos. ¿Y a qué hago referencia? Que pues cada año se ha ido incrementando el número de suicidios y que en ningún momento se ha detenido el número de casos o en el mejor situaciones que fuera inclusive Fuera disminuyendo. bajando, ¿no? Entonces, si no está disminuyendo, no se está deteniendo, e inclusive se está incrementando, algo estamos haciendo mal o Claro. no estamos haciendo algo, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, creo que hace falta hablar más del tema, hace falta prevenir más el tema, ¿no? Hasta en un momento alguien me mencionaba, ¿no? Hace falta que en las escuelas también hubiera una materia que se llamara inteligencia emocional. Porque en la medida que haya un autoconocimiento, una respuesta adecuada, una autoestima más realista y que sobre todo la gente aprenda a identificar las emociones, pues no nada más la cuestión de suicidio, sino en general de la salud mental cambiaría, pero no, desgraciadamente hay cosas que se van aprendiendo mal en la vida o tardíamente en la vida o nunca se aprende, ¿no? Por ello es importante, Mariale, que nos puedas compartir qué le recomiendas a todos nuestros disponibles, dónde pueden consultar información, tener más conocimiento de la problemática del suicidio, las estadísticas y pues que en el conocimiento de ello pueda prevenirlo. Sí, claro, Alejandro. Bueno, pues obviamente en la página del INEGI, ¿no? Nos informan sobre las estadísticas principales en México de acuerdo al suicidio, edad, todo lo que ahorita el doctor Alejandro Águila nos acaba de comentar, los estados. Bueno, ese igual tenemos el archivo, quien no lo encuentre o quien quiera adquirirlo, nos puede mandar un mensaje y se lo enviamos. Igualmente, en la página de suicidología.com.mx pueden encontrar la situación actual del suicidio en América Latina y algunos países. De hecho, está Chile, Colombia, Costa Rica, España y México. Y ahí pueden encontrar esa estadística en suicidología.com.mx. Igual, si desean el link, se los mandamos. Y también hay un artículo, Alejandro, que encontré, es una investigación con datos de la OMS, de la Salud Pública de México, que habla de una comparativa entre jóvenes y adultos, ¿no? Que ya, bueno, ya vemos que los jóvenes se suicidan más, ¿no? Y justo, bueno, este artículo nos habla de eso, y bueno, igual quien quisiera adquirirlo, ahí tenemos el artículo y se lo podemos mandar. Y pues para más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Hombre, pues muchísimas gracias. Ahí está la información, tus datos para que la gente pueda consultarte y que le envíes lo que hoy les has compartido. Yo quisiera ir cerrando esta importante información
en que, repito, si bien las cifras y las estadísticas a veces parecen muy frías, nos van acercando a cómo está la situación de la realidad. Necesitamos, por supuesto, conocer la problemática en todas sus vertientes, porque vamos a hablar de suicidio, bueno, pues cuánta gente se suicida al día o al mes o al año, ¿no? Datos importantes que también el INEGI nos comparte es que hay meses de mayor número de suicidios. Sí, no, y también está el día triste, El, ¿no? El ¿Cómo lunes le más llaman? triste, no me acuerdo. Blue Black Monday, me Day, parece. Blue Monday, exactamente. El lunes, hay un lunes que es el primer lunes del año, que es el día, se habla más triste, pero normalmente encontramos que en diciembre hay más intentos de suicidios por la movilización de las emociones, las fiestas, es el 12º mes en donde la gente hace un recuento de lo que pasa en sus vidas, en ese año, las pérdidas, todas las condiciones que Sí, luego hay fueron. mucha nostalgia, mucha tristeza, no más si acaban de perder a un ser querido. Inclusive, en diciembre, pues sabemos que a pesar de las fiestas, los regalos y demás, hay gente que se pone melancólica, ¿no? ¿Y en qué mes se suicidan más? ¿En diciembre igual? ¿O solo No, es fíjate que intento? el intento es en diciembre, pero logramos, o vemos, perdón, mucho más número de suicidios en enero. Ya no hay fiestas, la crisis de enero, la cuesta y el inicio de un año puede ser para algunos pues no muy adecuado, no muy promisorio. Entonces esto hace que se confunda la situación y que la gente se sienta desvalida y volvamos a esta visión de túnel y no de soluciones o Sí, sí, porque viene la tristeza, ¿no? La tristeza después de las fiestas, si tuviste algún problema familiar, ¿no? Y entonces cuando viene todo esto de los propósitos de año nuevo, ¿no? Quien ya viene deprimido, pues igual siente que no tiene salida, ¿no? ¿Cómo le va a hacer para empezar su año? exactamente. Entonces está ahí toda una preocupación, una angustia, una condición de qué va a ocurrir en el futuro. Todo eso, por supuesto, preocupa bastante, ¿no? Y necesitamos también ver cuál es el día que mayormente la gente intenta o logra suicidarse. ¿Qué día ¿Saben es? cuál es? No. Los sábados. Curiosamente, los sábados, seguido el lunes también, como Sí, día yo de le hubiera inicio. apostado al lunes, ¿no? Sí, yo también, pero fíjate que pasa algo muy curioso, porque se conjunta el horario con el día. El horario mayormente es 9 de la noche en sábado, a diferencia del lunes, que son las primeras horas del lunes, 6, 7, Claro, 8 de porque la el lunes mañana. obviamente es como el inicio de la semana, ¿no? Y volvemos a la parte de enero, ¿no? No queremos empezar. La persona que se quiere suicidar, pues no quiere empezar, ¿no? Ahora en sábado por la noche es sorpresa. Sí, dicen que hay muchas condiciones emocionales ahí que influyen, que también tiene que ver con un momento en donde la gente ya no está trabajando, ya no está estudiando, es decir, mentalmente ya no está ocupada. Y el dato también bien curioso, rupturas amorosas. Claro. ¿Sabías que el mayor número de rupturas amorosas se da el sábado por la noche? Ya, eso Eso no es lo dice el un INEGI, dato. pero lo encontré yo en un artículo y me llamaba mucho la atención porque curiosamente es momentos románticos, pero también momentos de crisis. Dices, curiosamente ahí está un Sí, y que factor luego pasa esto justificante. después del 14 de febrero también, justo, ¿no? Como que se ilusionan, pasan el 14 y ya, ya viene la No, ruptura, viene la desilusión. sabemos que todo no nada más el 14 de febrero, hay muchas personas que en todo febrero, ya nada más por mencionar que es el mes del amor, si no tienen una pareja, si rompieron la pareja, si enviudaron, si hay una conflictiva ahí emocional, pues también se incrementa en la melancolía y la depresión, ¿no? Creo que esta información que pudimos compartir el día de hoy abre el panorama, sensibiliza, informa respecto a lo que ocurre el suicidio en México y en el mundo y que las estadísticas o los números pues nos van a perfilar, nos van a llevar a saber que requerimos una acción o muchas acciones respecto al suicidio para que sea una condición que sí se puede prevenir, que sí se puede atender
y que pues para eso estamos en el Instituto Panamericano de Suicidología, y que pues como nos hiciste a favor de compartirnos algunos artículos y temas importantes, nosotros seguimos en la investigación, en el estudio, en la preparación de suicidólogos, y pues en nuestra página Y justo, Alejandro, encuentra ¿cuándo es el información. Día de la Prevención del Suicidio? Estamos preparando un gran programa para este 10 de septiembre, que es domingo. Estaremos de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde compartiéndoles temas nuevos, temas muy relevantes, temas actuales y sobre todo conferencistas nacionales e internacionales. Lo vamos a compartir a través del canal de YouTube, a través de Facebook, y por supuesto se quedará en nuestra página para que la gente nos siga gratuitamente. Y un día muy importante, ¿no? Justamente viendo estas estadísticas, es muy importante prevenir. Claro que sí, pues yo te agradezco mucho toda la información, el acompañamiento que siempre nos haces, Mariale, para estos temas tan importantes, tan necesarios. Les recuerdo, yo soy Alejandro Águila, y pues nos veremos en una siguiente emisión.